Me llamo Ramiro y durante años trabajé en el turno nocturno como recolector de basura. No era un trabajo bonito, pero uno se acostumbra a casi todo, menos a ciertos olores. Hay cosas que no deberían oler como huelen, y menos salir de una casa donde, en teoría, vive gente normal. Lo que voy a contar pasó en 2019, en una colonia vieja al sur de la ciudad. Era una ruta tranquila, repetitiva, de esas donde uno ya reconoce las casas por las bolsas, por los perros que ladran o por la luz que siempre queda encendida. Todo era rutina, excepto una casa. Le decíamos la casa del fondo. No tenía número visible. Siempre estaba en penumbra, como si la luz de la calle evitara tocarla. Y su basura no olía como ninguna otra. No era el olor típico de comida echada a perder o pañales. Era algo más pesado, más denso, como carne vieja mezclada con humedad. Un olor que se quedaba pegado en la garganta, que te hacía salivar como si fueras a vomitar aunque no quisieras. Nunca abríamos las bolsas. Eso era regla no escrita. Pero esa casa nos hacía dudar. Una noche, mi compañero Iván no aguantó más. «Esto no es normal», murmuró, tapándose la cara con la manga. No respondí. Yo tampoco lo creía normal, pero había cosas que era mejor no confirmar. Aún así, él tomó una bolsa negra del bote. Estaba más pesada de lo que parecía. La dejó caer sobre el pavimento y, con una varilla que encontró en el camión, empezó a abrirla. El sonido del plástico rompiéndose fue lo primero. Luego, el olor salió como un golpe. Retrocedí. Sentí que el estómago se me encogía. Dentro había algo envuelto en trapos húmedos. Iván nos apartó. Era un perro. O lo que quedaba de uno. No tenía ojos. El abdomen estaba abierto, como si alguien hubiera buscado algo dentro. No había sangre fresca, solo una oscuridad seca y espesa. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que encontramos después. Metido entre las costillas había algo enrollado, como un pedazo de papel endurecido. Iván lo sacó con la varilla. Era una especie de listón oscuro, ya casi negro, que sujetaba una tira de tela con símbolos dibujados. No eran letras que yo reconociera, pero se sentían incorrectas. No dijimos nada. Solo lo aventamos todo al camión y seguimos la ruta en silencio. Esa noche nadie bromeó. 3 días después, volvimos a pasar por ahí. El bote estaba otra vez lleno. Y el olor, peor. Esa vez no hizo falta abrir nada. Desde afuera se notaba que había más. Iván se bajó sin decir palabra. Yo intenté detenerlo, pero ya era tarde. Caminó directo hacia la puerta de la casa y comenzó a golpearla con fuerza. No escuché lo que dijo, pero sí vi cuando la puerta se abrió. El hombre que salió parecía viejo, pero no por edad, sino por desgaste. Tenía la piel manchada, como si hubiera estado mucho tiempo en la oscuridad. Sus ojos no eran normales. No estaban rojos ni blancos. Eran opacos, como vidrio sucio. Miró a Iván. Luego me miró a mí. No hizo falta escuchar palabras. Su mirada decía suficiente. Iván regresó furioso, temblando. «Está enfermo», dijo. «Eso no se va a quedar así». Terminamos la ruta, pero algo ya había cambiado. Una vecina se acercó cuando íbamos a subir al camión. Habló en voz baja, como si temiera que alguien la escuchara. Nos dijo que no nos metiéramos.
que ese hombre no vivía solo, que por las noches se oían golpes y algo arrastrándose. Iván no le creyó. A los 2 días fue a denunciar. Una semana después, murió. Accidente de carretera, dijeron. Pero yo vi su cuerpo en el velorio. Y no parecía un accidente. Tenía marcas en el pecho, como rasguños largos, paralelos, como si algo hubiera intentado abrirlo desde afuera o desde adentro. Desde entonces, evitábamos mirar esa casa. Solo recogíamos la basura rápido y nos íbamos. Pero un mes después, algo cambió. El bote estaba vacío. Por primera vez. Y la puerta estaba abierta. No sé por qué me acerqué. Quizá porque el silencio era peor que el olor. Di un paso dentro. El aire era frío, espeso. No olía a descomposición. Olía a tierra mojada y a algo más. Avancé unos metros. Y entonces lo vi. El interior no parecía una casa. No había muebles, ni paredes como tal. Solo una especie de cuarto amplio, oscuro, con el suelo cubierto de manchas negras. Y en el centro había algo moviéndose. No era una persona. No era un animal. Era una masa de carne, como si varios cuerpos se hubieran fundido sin forma definida. Respiraba. Se contraía lentamente, como si estuviera vivo o creciendo. Y entonces entendí. Los animales no eran el objetivo. Eran alimento. Di un paso atrás. La cosa se detuvo. Y sentí que me estaba mirando, aunque no tenía ojos. Corrí. No miré atrás. Nunca volví a ese trabajo. Nunca volví a esa colonia. Pero a veces, en la madrugada, cuando todo está en silencio, vuelvo a sentir ese olor. Ese olor que no se va. Y lo peor es que ya no viene de afuera. Nunca pensé que el peor error de mi vida vendría dentro de una bolsa de basura. Me llamo Ernesto Varela. En el 2014 trabajaba como recolector en Monterrey, en el turno nocturno. No era un trabajo que uno eligiera por gusto, pero cuando tienes deudas, una esposa embarazada y la presión constante de no fallar, aprendes a no cuestionar demasiado. Las noches eran siempre iguales, calles vacías, perros ladrando a lo lejos y ese olor pesado que se te mete en la ropa, en la piel, hasta en los pensamientos. Pero esa noche, esa maldita noche, todo se sintió distinto desde que doblamos hacia una colonia vieja, de esas donde las casas parecen observarte. Mi compañero, Julián, se quedó del lado izquierdo. Yo tomé el derecho. Era rutina. Levantar, vaciar, seguir. Hasta que la vi. Una bolsa negra, bien cerrada, demasiado limpia para estar entre desperdicios. Cuando la levanté, sentí algo extraño, no era pesada como debería, pero tampoco ligera. Era como si el peso se moviera por dentro. Pensé que eran animales muertos o algo así. Pero al subirla al camión, escuché un sonido. No era un golpe, ni algo sólido. Era como un suspiro. La ignoré. Error número 1.
Más adelante, cuando el camión se detuvo en un semáforo, la bolsa cayó de lado. Se abrió apenas lo suficiente para que algo saliera. No eran billetes, como en otras historias. Era un dedo. Humano. Lo vi claramente. Gris, arrugado, como si hubiera estado enterrado mucho tiempo. Pero lo peor no fue eso, lo peor fue que se movió. Me quedé paralizado. Julián me gritó desde atrás que me apurara. Cerré la bolsa de inmediato y la empujé hacia una esquina, intentando convencerme de que había sido mi imaginación. Pero ya no podía ignorarlo. Durante el resto del turno, la bolsa se movía. No constantemente, no de forma obvia. Pero cada vez que volteaba, estaba en otra posición. Como si algo dentro intentara acomodarse. Cuando terminamos la ruta, en lugar de dejarla en el tiradero como el resto, hice algo que hasta hoy no puedo justificar, me la llevé. Error número 2. La subí a mi coche y la llevé a casa. No le dije nada a mi esposa. La dejé en el patio trasero, bajo una lona. Esa noche no dormí bien. Escuché pasos. Arrastrándose. Como si alguien caminara con los pies dañados. Pensé que era paranoia, hasta que escuché un golpe seco contra la puerta trasera. A la mañana siguiente, salí a revisar. La bolsa estaba abierta. Y vacía. No había nada dentro. Ni rastro del dedo. Ni manchas. Nada. Sentí un frío que no venía del clima. Entré a la casa tratando de mantener la calma, pero mi esposa me recibió con los ojos llenos de miedo. Me dijo que en la madrugada alguien había estado en la cocina. Que escuchó cajones abrirse. Que incluso sintió que alguien se quedó parado junto a la cama, observándola. Yo intenté racionalizarlo. Estrés, nervios, el embarazo. Pero entonces vimos las huellas. No eran normales. Eran marcas húmedas, oscuras, como si alguien hubiera caminado con pies podridos. Iban desde la puerta trasera hasta nuestra habitación. Y luego, desaparecían. Esa misma noche decidí quedarme despierto. A las 3:17 de la madrugada, lo escuché. Un sonido húmedo. Como carne moviéndose. Venía del patio. Tomé una lámpara y salí. La lona se movía. No por el viento. Por dentro. La levanté lentamente. Y lo que vi, no lo voy a olvidar jamás. La bolsa estaba ahí otra vez. Pero ahora, respiraba. Se inflaba y desinflaba, como si tuviera pulmones. Y desde dentro, algo empujaba. Algo queriendo salir. Di un paso atrás, pero fue tarde. La bolsa se rompió sola. Y lo que salió no era una persona completa. Eran partes. Brazos, piernas, trozos de rostro, todos unidos de forma antinatural, como si alguien hubiera intentado armar un cuerpo sin saber cómo. Pero estaba vivo. Se arrastró hacia mí. Y entonces, habló. No con palabras. Con sonidos. Como si muchas voces intentaran hablar al mismo tiempo. Retrocedí, tropecé y caí.
La cosa se acercó y entonces hizo algo que me dejó helado. Se detuvo. Me olfateó. Y se retiró. Como si ya no me necesitara. Como si ya hubiera encontrado lo que buscaba. Entré corriendo a la casa, cerré todo y desperté a mi esposa. Nos fuimos esa misma noche sin mirar atrás. Nunca regresamos. Pero esto no termina ahí. Días después, supe la verdad. Un compañero me dijo que en esa colonia habían encontrado restos humanos semanas antes. Un caso extraño, cuerpos desmembrados que nunca lograron identificar completamente. Faltaban piezas. Y yo había recogido lo que faltaba. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que, desde entonces, a veces, en la madrugada, siento que alguien se arrastra debajo de la cama. Esperando. Respirando. Como si aún le faltara algo más. Y supiera que yo lo tengo. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. No me gusta hablar de esto, pero hay cosas que si no las sacas, se pudren por dentro. Esto pasó en 2016, cuando trabajaba como recolector nocturno en una zona residencial a las afueras de la ciudad. No era un buen momento de mi vida. Venía saliendo de problemas, necesitaba dinero y ese trabajo, aunque pesado, me mantenía ocupado y lejos de mis propios pensamientos. Esa noche empezó como cualquier otra. Calles silenciosas, casas enormes, luces apagadas. A esa hora uno aprende a moverse casi sin hacer ruido, como si no debieras estar ahí. Levantar bolsas, separar lo útil, ignorar lo demás. Es rutina hasta que algo rompe esa rutina. Fue en una privada donde casi siempre encontraba cosas en buen estado. Muebles, electrodomésticos, juguetes caros. Ahí fue donde la vi. Una silla de ruedas. No estaba sucia. No estaba rota. No tenía el desgaste normal de algo abandonado. Era como si alguien la hubiera dejado ahí, esperando que alguien más la encontrara. Lo primero que noté fue el olor. No era a basura. Era un olor seco, viejo, como hospital cerrado. Algo que no debería estar en la calle. La subí al camión sin decir nada. Mis compañeros ni siquiera preguntaron. En ese trabajo, uno aprende a no preguntar. Pero desde ese momento, algo no se sintió bien. Durante el trayecto, cada vez que el camión pasaba por un bache o frenaba, escuchaba el rechinido de las ruedas, pero no como un objeto suelto. Sonaba acompasado. Como si alguien la moviera. Intenté ignorarlo. Siempre hay ruidos raros en ese trabajo. Pero ese no era un ruido cualquiera. Ese parecía responder al silencio. Cuando terminamos el turno, me la llevé a casa. Pensé venderla. Era una buena oportunidad. En ese entonces necesitaba cualquier ingreso extra. La dejé en la sala. Y me fui a dormir. Aún no amanecía cuando escuché la primera voz. Ya me voy. Era la voz de mi pareja. Exactamente igual. Abrí los ojos, medio dormido,
y le respondí como siempre, sin levantarme. Era costumbre. Siempre se despedía antes de salir. Escuché la puerta. El silencio volvió. Pero algo no cuadraba. Pasaron unos minutos y entonces la puerta del baño se abrió. Ella salió, envuelta en una toalla, mirándome con el ceño fruncido. ¿Por qué moviste eso? No entendí. Señaló hacia el pasillo. La silla está afuera del cuarto. Sentí un vacío en el estómago. Me levanté de golpe. Ahí estaba. Justo frente a la puerta. Apuntando hacia mí. No había forma de que yo la hubiera movido. No me había levantado. Lo sabía. Lo sentía en el cuerpo. Pero lo peor no fue eso. Fue recordar la voz. Porque si ella nunca salió, entonces, ¿quién se despidió de mí? La llevé de vuelta a la sala. Sin decir nada. Sin pensar demasiado. Solo quería que todo volviera a la normalidad. Ella se fue a trabajar. Yo me quedé solo. Aún era de madrugada. Intenté acostarme de nuevo, pero no pude. El silencio era demasiado pesado, como si algo estuviera esperando. Entonces lo escuché. El rechinido. Lento. Arrastrado. Avanzando por el pasillo. No corrí. No grité. Me quedé quieto. Porque había algo peor que el miedo, y era saber exactamente lo que estaba pasando. Las ruedas se detuvieron frente a mi puerta. Un golpe seco. Luego otro. Como si alguien la empujara contra la madera. El sonido no era fuerte, pero era constante. Insistente. Como una petición. No abrí. No podía. Sentía las piernas entumidas, el pecho apretado. El aire no me alcanzaba. Entonces escuché la voz. Ábreme. Era ella. Mi pareja. La misma voz. El mismo tono. Pero había algo roto. Algo que no encajaba. Como si alguien la estuviera imitando, sin entender del todo cómo sonar humano. No respondí. El golpe volvió. Más fuerte. Más desesperado. Ábreme. Di un paso atrás. Luego otro. Y sin pensarlo, abrí la ventana y salí. Descalzo. Sin mirar atrás. No paré de correr hasta estar en la calle. Ahí, con las manos temblando, la llamé. Contestó. Su voz era normal. Le pregunté dónde estaba. En el trabajo, ¿por qué? Colgué sin decir nada. Esperé afuera hasta que salió el sol. La luz no calmó el miedo, pero lo hizo soportable. Cuando regresé, todo estaba en silencio. Abrí la puerta lentamente. El aire dentro de la casa era distinto. Pesado. Como si algo se hubiera quedado. Caminé hacia el cuarto. Y ahí estaba. La silla.
frente a la puerta. Inmóvil. Esperando. Pero esta vez había algo más. Las ruedas estaban marcadas en el piso. No como si alguien la hubiera empujado desde atrás, sino como si hubiera girado sobre sí misma. Una y otra vez. Como si algo hubiera estado sentado en ella, moviéndose. Sin pensar, la tomé. No la volví a meter a la casa. La arrastré hasta la calle y la dejé en la basura. Ni siquiera la vendí. Ni siquiera la toqué más de lo necesario. Pensé que todo terminaría ahí. Pero no fue así. Porque desde ese día, a veces despierto en la madrugada, con el sonido de ruedas acercándose. Lento. Preciso. Y siempre se detiene justo detrás de la puerta. Como si algo siguiera ahí. Esperando a que, esta vez, sí abra. Nunca volví a trabajar de noche después de aquello. Y no fue por miedo a la oscuridad, ni por lo que uno se imagina cuando habla de cosas raras. Fue por entender que hay objetos que no deberían tocarse, mucho menos recogerse como si fueran cualquier cosa tirada. Yo no siempre fui recolector de basura. En 2016 trabajaba con un compañero en una zona costera, lejos del turismo grande, en una playa medio olvidada entre manglares. No éramos empleados formales, éramos los que limpiábamos lo que otros dejaban, los que recogían lo que nadie quería ver. Botellas, restos de comida, ropa vieja y a veces cosas más extrañas. La paga era miserable, pero suficiente para sobrevivir. Mi compañero, Ernesto, era más joven que yo, impulsivo, con esa mentalidad de que cualquier golpe de suerte podía cambiarle la vida. Yo ya no creía en eso. Esa noche, como muchas otras, salimos con nuestras bolsas negras y una lámpara vieja. El mar estaba inquieto, no había viento, pero las olas golpeaban con más fuerza de lo normal. No lo comentamos, pero ambos lo notamos. Fue Ernesto quien vio el brillo. Al principio pensé que era vidrio, algo reflejando la luz. Pero no. Era demasiado intenso, demasiado limpio. Estaba entre unas piedras, donde normalmente no se acumula basura. Como si alguien lo hubiera dejado ahí con cuidado. Nos acercamos. Era un objeto pequeño, pesado, metálico, dorado, pero no como el oro común, tenía un tono más opaco, viejo, como si hubiera pasado años bajo el agua. Tenía incrustaciones que parecían piedras, pero ninguna brillaba como un diamante. Era raro. «Esto vale algo», dijo Ernesto en voz baja. No respondí, pero lo pensé también. Lo guardó sin dudar. Seguimos trabajando, pero ya no era lo mismo. Había algo incómodo, como si alguien nos estuviera observando desde el agua. Esa sensación no se fue cuando regresamos a la casa. Vivíamos en una construcción vieja, cerca de la playa. Esa noche comimos en silencio. Ernesto sacó el objeto y lo puso sobre la mesa. Lo giramos varias veces, tratando de entender qué era. No tenía forma definida. No era joyería, ni herramienta. Era algo ceremonial, tal vez. No debimos quedárnoslo. Nos fuimos a dormir con la idea de venderlo al día siguiente. Pero a medianoche comenzaron los golpes. No eran fuertes, pero sí insistentes. Como si alguien tocara con los nudillos, lento,
sin prisa. 3 golpes, pausa, 3 más. Abrí los ojos. Ernesto ya estaba sentado en la cama. Ninguno habló. Los golpes continuaron. Nos levantamos. Caminamos hacia la puerta. El aire dentro de la casa estaba pesado, húmedo, como si hubiera entrado agua. Ernesto abrió. No había nadie. Salimos un poco, alumbramos alrededor. Nada. Ni huellas, ni sonidos. Regresamos. Y entonces la vimos. Estaba dentro. De pie, junto a la mesa. No sé en qué momento entró. Era alta, demasiado alta para el techo bajo. Tenía el cuerpo cubierto de una sustancia oscura, como petróleo o lodo. Su piel no parecía piel, era como algo inflado, lleno de pliegues húmedos. El cabello le caía pesado, pegado, goteando. Pero lo peor no era su aspecto. Era la forma en que se movía. No caminaba. Se deslizaba, arrastrando los pies sin hacer ruido. Y repetía algo. Mío, mío, mío. Una y otra vez. No gritaba. No susurraba. Era una voz rota, como si viniera de debajo del agua. Ernesto reaccionó primero. Dio un paso al frente, como si pudiera enfrentarla. Error. La mujer giró la cabeza hacia él de golpe. No tenía pupilas. Solo una superficie opaca, gris. El sonido que hizo después no era humano. Fue como un chillido ahogado que me hizo perder el equilibrio. Caí de rodillas. Sentí que algo me apretaba el pecho, como si me estuviera ahogando sin agua. Ernesto intentó empujarla. Ella no se movió. Le bastó levantar una mano para golpearlo. No fuerte, pero Ernesto salió despedido contra la pared. Yo apenas podía respirar cuando la sentí frente a mí. Su mano me tomó del cuello. Estaba fría. No como algo muerto, más bien como algo que nunca estuvo vivo. ¿Dónde? Dijo. No era una palabra completa. Era una intención. Supe de inmediato a qué se refería. El objeto. Detrás de ella, Ernesto se levantó como pudo. Vi cómo metía la mano en el bolsillo. Quise decirle que no. Pero no tuve voz. Corrió hacia ella y la empujó. Por un segundo cayó. Y en ese segundo corrimos. Salimos de la casa, descalzos, sin mirar atrás. Pero la puerta se abrió sola. Y ella salió. No caminaba. Venía más rápido de lo que debería. Ernesto tropezó. La tenía encima. No pensé. Le arranqué el objeto de la mano y lo lancé hacia la playa. Cayó en la arena húmeda. La mujer se detuvo. Giró lentamente. Fue hacia él. Lo tomó. Y cuando lo tocó, su cuerpo pareció cambiar. Se contrajo, como si algo dentro de ella se acomodara. Nos miró. Y entendí algo en ese momento. No era enojo. Era advertencia. Luego se giró y caminó hacia el mar. Se metió en el agua. Y desapareció sin hacer una sola ola.
Ernesto se desmayó. Yo no. Yo me quedé viendo el punto donde desapareció. Porque el mar no volvió a moverse. Como si hubiera dejado de respirar. Desde entonces no recojo nada que brille. Porque aprendí que hay cosas que no son basura. Son reclamos. Y siempre regresan por lo que es suyo.